Hola, profe. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes. ¿Tú? ¿Todo bien también? Oye, vamos a esperar un par de minutos nada más, ¿ok? 7. ¿Qué tal, Luis? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias. Qué bueno. Gerardo, antes que inicie la clase te quería hacer una consulta. Dime. Eh, Estoy por mi proyecto de investigación en el doctorado que estoy haciendo, quiero estudiar temas de incertidumbre, sí. Ok. Eh, Te quería consultar si es que tú conoces algunos papers que aborden medidas de incertidumbre, aparte de lo que se hacen con los EPUs y todas estas métricas de incertidumbre, como el set variado que existe dentro de esa medición. Aparte de eso, ¿qué otras formas más hay de medición de incertidumbre? O bien, también si es que acá en el track de finanzas vamos a abordar algo de incertidumbre, que hemos hablado de volatilidad en algunos cursos, en las sesiones previas, cuando estuvimos Ujú. abordando opciones, pero entiendo que no es lo mismo incertidumbre que volatilidad. Tan- Eh, Algunos dicen que sí, otros dicen que no, entonces ahí tengo como una confusión más o menos sobre la temática. no, yo creo que la volatilidad es una medida de incertidumbre. Yo también digo lo Es, mismo. sí, no es la única medida de incertidumbre, pero, por ejemplo, cuando tú estás calculando la volatilidad de un precio, si el precio no tuviera incertidumbre, su volatilidad sería cero, Sí, ¿no? Eh, y dependiendo del contexto, la incertidumbre se puede medir de varias maneras. Por ejemplo, no sé si recuerdas que estoy seguro que hemos platicado de esto, el ratio o el ratio de Sharpe, de Sharp. sí, sí. Es una medida interesante porque lo que haces es lo estandarizas con respecto a la desviación estándar. Entonces, se supone que te está midiendo tu rendimiento por arriba de alguna referencia estandarizado con respecto a incertidumbre. Entonces, más bien, recuérdame, Luis, ¿tu doctorado en qué es? El mío es en ciencias de la administración, Ok, pero y... me voy por el área de finanzas, que tiene dos menciones el doctorado que estoy tomando y Ah, una de finanzas. Lo malo es que no tenemos todavía los ramos de finanzas, por eso fue que mi ajá. motivación de entrar acá al track de finanzas cuando hablé con Alfonso. Y llegué a Oye, a aprender ver, un cosas favor, que me nada han más para que lo servido tenga para la apuntado, investigación. porque nuevamente, como cualquier cosa, incertidumbre, pues puede tener para distintas personas, puede tener distintas implicaciones. Tú me habías mencionado incertidumbre, me dijiste algo, ¿no? Cuando comenzamos a platicar me mencionaste que, Que lo que yo estoy tratando de medir es como encontrar métricas de medición de incertidumbre, aparte de las que se usan con las volatilidades, como lo que tú mencionabas cuando fuimos a la clase de derivados y nos hablabas que una forma de medir también volatilidad implícita era a través de la valorización de derivados. sí, de hecho, lo que pasa es que lo que estás haciendo, estás estimando el riesgo en base a lo que el mercado considera. Claro, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque lo que estás haciendo es, estás resolviendo una función desde un punto de vista inverso. Mm, Eh, entonces, yo mi sugerencia, Luis, es que te intentaras enfocar, como que aterrizar un poco más el concepto. Nuevamente, la incertidumbre es muy general. Eh,
tú puedes comenzar desde el concepto de una densidad, de una función de distribución. Una función de distribución que tiene como una normal, tiene un segundo momento finito. Y eso te implica que su varianza o su desviación estándar existe, pero puedes tener distribuciones que tienen las colas más pesadas. Y si tú Mm, quieres calcular ese segundo momento, no existe. Entonces te preguntas, entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene una incertidumbre infinita. Entonces, eh, por eso como que me gustaría que quizás si aterrizas un poco más en qué contexto y para qué, te puedo ayudar mejor. ya, Hay medidas como el value at risk, ¿no? Que sí, es sí lo he visto. considerado una medida de incertidumbre. Entonces tiene que ver con el cálculo de algún tipo de cuantil, considerando algo, ¿no? Mm, Entonces, más bien como, en principio, así como lo planteas, Luis, me parece muy general. ya, ¿Por qué no me dices, mira, yo quiero estudiar medidas de incertidumbre en finanzas, ¿qué existe? Y te mm, podría sugerir, ah, mira, tal, 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 tal. Y una vez que tú lo hayas identificado, quizás decidir en qué tipo de tema te quieres enfocar. ¿Qué te parece? ya. Sí, Pero sí me tienes mi, parece. mi correo. Cuéntame un poco más detalle que quieres y lo platicamos. Ok, vale, gracias. ¿Sí? ¿De qué? Miren, jóvenes, esta semana, si notaron, con la clase anterior, comenzamos con un concepto muy interesante que tiene que ver con algo que le podrían llamar en general análisis espectral. Entonces, si notaron la clase anterior, hablamos de una transformada. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la transformada? Fourier. La Fourier. transformada de Fourier. Y yo les comentaba, lo pueden ver desde muchas perspectivas, pero a mí una manera que me gusta verlo es tomas funciones, las funciones te pueden ayudar a describir la evolución de procesos, tomas estos procesos y los representas en términos de distintas frecuencias. Entonces, de entrada, tú asumes, tal y como la luz blanca, como la luz ultravioleta, como la infrarroja, que se puede descomponer en términos de distintas frecuencias. Y lo que te está diciendo Fourier es que precisamente eso lo puedes hacer. Ok, entonces, eso desde un punto de vista físico es un concepto interesante, es relevante. Yo lo que les comentaba en las aplicaciones, lo que te está diciendo es que tú puedes comenzar con un problema, lo puedes enviar, como transformar a otro espacio. Yo lo que les comentaba es ver un problema desde un lente y cuando haces las transformadas, en este tipo de transformadas integrales, en este caso de Fourier o en términos de transformadas que te llevan de cierto espacio al mundo de las frecuencias, lo estás analizando desde otra perspectiva, ¿ok? Y hemos notado que tienen ciertas propiedades que son muy interesantes y yo se los quise motivar con mi experiencia, como en mi vida profesional han aparecido estas ideas de transformadas de Fourier, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer esta semana tiene que ver con un tema que nuevamente seguimos en el mundo de transformadas y es un artículo, les voy a contar un poco la historia. Yo conozco a alguien que es profesor del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAB y una vez, hace algunos años, comenzó con un taller, era más bien un taller que nos juntábamos una vez a la semana y estaba enfocado únicamente a cuestiones de finanzas. Entonces, dentro de este taller hablaba de muchas cosas, traía invitados muy, muy interesantes, pero él habló de algo que se llama descomposición empírica modal. Y el tema de esta semana es precisamente esta descomposición empírica modal. ¿Ok?
que de alguna manera recupera ciertas ideas de esta descomposición o este tipo de análisis espectral. ¿Ok? Ahora, en términos de finanzas, ¿por qué es importante? Porque puede ser interesante. Yo se los voy a intentar motivar, pero después de la plática esta que tuvimos con esta persona, eh, nos recomendó un paper, un artículo que se llama, fíjense lo que dice, optimización de portafolios basados en la descomposición empírica modal. Y si recuerdan, la última sección tenía que ver con problemas de optimización, ¿sí? Entonces la pregunta que uno sería es, ok, inténtame aterrizar, ¿de qué estás hablando? Yo les comentaba que uno de los grandes problemas de los problemas estos de ejercicios de optimización en la vida real es pues de estimación de los parámetros. ¿Estamos de acuerdo? Eh, y yo les comenté en un mundo ideal, si ustedes pudieran estimar de manera perfecta el vector de rendimientos y la matriz de covarianza, pues podrían ustedes construir portafolios perfectos, por decirlo de alguna manera. El punto es que cuando nosotros estimamos esos portafolios, pues, insisto, son estimadores y tienen información del pasado, como lo que tú mencionaste, Luis. Curiosamente, hay maneras en las que uno puede estimar cuestiones de incertidumbre utilizando otras perspectivas. Y en este caso, esta descomposición empírica modal es útil. ¿Ok? Les voy a compartir este artículo, pero yo ahorita les voy a explicar desde una perspectiva muy general a qué me refiero con esta descomposición empírica modal, pero básicamente lo que las personas que desarrollan la técnica argumentan es que si tú comienzas con un proceso, el precio de una acción, ese precio tú lo puedes descomponer en distintas frecuencias. Es como si tú pudieras representar eh, el precio de un activo en otros subprocesos y cada uno de esos subprocesos está caracterizado por distintas frecuencias. Si lo piensan un poco más, de una manera más fina, pues uno diría, oye, pues eso me suena a la transformada de Fourier, que era lo que estábamos platicando la semana anterior. Entonces, ¿en qué se distingue? Bueno, yo no sé si recuerdan ustedes, pero les he insistido muchísimo que cuando ustedes están analizando funciones, cuando ustedes están analizando procesos, el primer tratamiento que le deben de hacer al proceso, con un precio, es tomar ese proceso y verificar si es qué o qué. ¿Se acuerdan? Es algo bien importante que les he dicho, tengan cuidado cuando tomen una serie de tiempo, tienen que verificar si el ¿Y es Estacionario. proceso estacionario o es no? estacionario. Ahorita van a ver por qué es importante nuevamente. Se los he repetido, pero es algo recurrente. Bueno, resulta ser que esta descomposición empírica modal no requiere que el proceso sea estacionario. Y el hecho de que tú puedas de alguna manera descomponer una señal original como en subprocesos que intentan capturar la frecuencia, pues a mí me pareció muy interesante. En un minuto les voy a enseñar algunos ejemplos. Y bueno, me gustó el artículo porque lo que ellos hacen en ese artículo es, dicen, a ver, voy a utilizar este concepto de descomposición empírica modal y una vez que utilizo la teoría,
voy a nuevamente hacer el cálculo de portafolios óptimos después de haber hecho el tratamiento de esta teoría. Y bueno, básicamente ellos argumentan que obtienen cosas interesantes. Yo les voy a comentar mi experiencia. Yo también, cuando leí el artículo, lo que hice fue tomar esta teoría y construir distintos portafolios y analizar interacciones entre distintos activos, asumiendo o más bien haciendo el tratamiento de esta teoría. Creo que, bueno, no quiero, a mí me arrojó cosas interesantes. Creo que todavía no tenemos, no en realidad hemos hecho lo suficiente desde un punto de vista empírico para obtener unas herramientas perfectas de este tipo de análisis. Sin embargo, yo creo que es una teoría muy prometedora y lo que les quiero convencer en los próximos minutos es el por qué y de dónde viene el interés de utilizar este tipo de metodología en cuestiones financieras. ¿Ok? Entonces, para eso, déjenme hacerles un pequeño recuento de algunas ideas. No quiero que se pierdan tanto en la matemática, pero quiero que vayamos construyendo algunas ideas desde cero. ¿Ok? Entonces, miren, eso es lo que les quiero contar y por ahí les voy a meter algunos códigos de R para que vayamos repasando algunos conceptos. ¿Ok? Entonces, yo les comenté y les he comentado que el elemento o el proceso más básico en la teoría de series de tiempo es ¿quién? ¿Se acuerdan? Les dije, para estudiar series de tiempo tienen que definir un proceso, Justo el El, ruido blanco, ¿no? el ruido blanco. El ruido blanco matemáticamente satisface esas tres propiedades. Básicamente que tiene su media es constante, que su varianza es finita y constante, y que si ustedes muestrean el precio o el proceso más bien en cualquier tiempo, lo que ustedes van a observar es que su correlación o su covarianza es igual a cero. O sea, básicamente son independientes. ¿Sí? Y así como lo planteo, basado en este tipo de ideas, como que lo primero que uno se diría es, pues yo sé cómo simular ruido blanco. Comienzo con un generador de datos aleatorios que tienen media cero. Voy a asumir que son independientes, ¿verdad? E idénticamente distribuidos. O sea, tengo una máquina que me genera datos aleatorios. Cada vez que meto la mano, me genera otro dato de una normal, por ejemplo, veo el dato. Vuelvo a meter mi mano, me genera un nuevo dato, lo vuelvo a observar y así sucesivamente. Por ejemplo, los rendimientos en el tiempo, no sé si recuerdan, que parece una sucesión de datos que no está correlacionados entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y nosotros lo vimos que ustedes pueden tomar este ruido blanco, pueden construir toda una teoría de series de tiempo. Por ejemplo, ustedes pueden generar los procesos autorregresivos, en donde el presente depende del pasado, y también pueden construir toda una teoría de medias móviles, en donde el comportamiento del proceso depende de combinaciones de ruido blanco. ¿Ok? Y esto es lo que nosotros llamamos los procesos ARM. Y hemos visto que es muy poderosa porque nos permite a nosotros modelar una gran cantidad de cosas y sobre todo está basado en matemáticas muy, muy rigurosas. ¿Ok?
Entonces solo quiero que recuerden procesos autorregresivos, medias móviles y procesos ARMA, que es una combinación de la componente autorregresiva y de medias móviles. ¿Estamos bien? Eso se supone que ya lo habíamos platicado. ¿Ok? Sí, pues, sí, sí. Ahora, la pregunta que uno se hace es, perfecto, pero noten que estos modelos son ¿qué? ¿Estos qué son? Estas constantes que están aquí. ¿Cómo les llamamos ¿cómo se llama? Pues en análisis de datos, en estadística, en machine learning, ¿cómo le llamamos a estos coeficientes que están aquí? Son los pesos. Son los pesos, pero sí, exacto, y básicamente son coeficientes y nuestra tarea como personas especialistas en datos es que recuerden que también les llamamos parámetros. Entonces, nuestra meta es estimar estos parámetros. ¿Por qué? Pues porque en principio yo tomo los rendimientos de la acción de Google y alguien me dice, fíjate que los rendimientos de Google es un proceso autorregresivo de orden 2. Mira, qué padre. Mi siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los coeficientes de ese proceso autorregresivo? O sea, esas cosas que están aquí, en la práctica toman un valor, ¿estamos de acuerdo? Esa es una definición general matemática, pero en la práctica yo quiero estimar estos parámetros, ¿sí? Oigan, noten que el modelo de medidas móviles también es paramétrico. Bueno, entonces de hecho, en general los procesos ARMA son paramétricos. Paramétricos. Vean, tengo un parámetro aquí, otro parámetro aquí, otro parámetro aquí, tengo otro parámetro aquí, tengo el ruido blanco que tiene una varianza, entonces tengo pues, parámetros que quiero estimar, ¿sí? Ustedes ya han visto cómo hacerlo utilizando R o Python, pero uno se pregunta, ¿de dónde salieron esos parámetros? ¿Cómo alguien, algún matemático o algún estadístico o algún experto en ciencia de datos, cómo se le ocurrió que se podía estimar esos parámetros? Bueno, pues resulta ser que para estimarlos tenemos algo que llamamos la función de covarianza. Es algo muy natural, ¿no? ¿Qué es la covarianza? ¿Alguien se acuerda qué es la covarianza entre dos variables aleatorias? ¿Cómo se ven afectadas entre ellas? Exacto, es una medida de relación entre dos variables. Entonces, por ejemplo, si tú lo piensas, nuevamente tu pregunta, Luis, medidas de riesgo. Bueno, pues puede haber medidas de riesgo individuales y hay medidas que te puede determinar cuál es una relación entre más de un proceso, entre más de un activo. Y una medida natural de hacerlo es calculando la covarianza. ¿Por qué le llaman autocovarianza? Porque fíjense que lo que estamos calculando es la covarianza no entre dos procesos distintos, sino del proceso mismo comparado con el mismo, pero en otros tiempos. O sea, el proceso rezagado. Fíjense, es la covarianza de los rendimientos de Google hoy con los rendimientos de Google hace H días. Por eso le llaman autocovarianza. Oigan, pero estoy seguro que cuando ustedes estudiaron estadística, les dijeron, mira, la covarianza satisface una fórmula matemática, pero de ahí les definieron una nueva función.
no covarianza. ¿Cuál es la otra medida de relación entre dos variables que utilizamos muchísimo? La correlación. La correlación. ¿Por qué utilizamos la correlación? ¿Qué Porque esa ya tiene? está entre una magnitud entre 0 y 1. Exacto, porque está estandarizada. Entonces la covarianza tiene valores de -1 a 1, en donde un valor de 1 quiere decir que hay una dependencia fuerte, positiva. Cuando tenemos un valor de -1, quiere decir que tiene una correlación, una relación que inversa. Cuando uno sube, el otro baja. Cuando esa correlación es cercana a cero, ¿qué nos dice de los dos procesos? Que son, ¿qué? No tienen relación. Que no tienen relación. ¿Sí? Bueno, pues así como puedo yo definir la autocovarianza, puedo yo definir la correlación. Y resulta ser que la correlación es poderosísima. Y si ustedes no, esto no lo discutimos a fondo, pero los estimadores de toda la teoría de series de tiempo, se pueden calcular estimando ya sea la función de autocovarianza que acabo de definir aquí, o la función de autocorrelación. Es muy poderoso. No solo eso, eh, muchas veces la función de autocorrelación y la función de autocovarianza nos permite, esto ya no lo hacemos en la práctica, pero si ustedes tomaran un curso clásico de series de tiempo, les dirían, mira, si tú quieres determinar, tú tomas un proceso, estimas su función de autocorrelación o de autocovarianza. Y si detectas ciertas propiedades, tú vas a poder determinar si el proceso es autorregresivo, si es una media móvil, si es un proceso ARMA, y eso es lo que típicamente hacíamos. ¿Por qué digo que ya no es tan utilizado por personas que estudian ciencia de datos? Porque la verdad es que hoy en día lo metemos a una máquina, a Python, a R, y la máquina inmediatamente me dice si es un proceso autorregresivo de orden 2, si es una media móvil de orden 3, si es un ARMA 3.2, etcétera. ¿Sí? Pero ese tipo de cosas provienen precisamente de un análisis riguroso. ¿Sí? Tiene ciertas propiedades. Les voy a pasar esta presentación. Y uno puede obtener algunas propiedades muy interesantes de las funciones de autocorrelación. Por ejemplo, si uno tiene un proceso autorregresivo de orden P, nosotros obtenemos o podemos concluir que la función de autocorrelación satisface esta ecuación. No es una ecuación diferencial, es una ecuación en diferencias porque no es una función continua, ¿sí? Por ejemplo, si uno tiene un proceso de medias móviles, tal y como el que tengo aquí, resulta ser que tiene propiedades bien interesantes. Cuando tú estimas la función de autocorrelación de una media móvil, de repente se corta. Si tú tienes una media móvil de orden 2 y estimas su función de autocorrelación, únicamente tiene dos picos. Tienes una función de un proceso media móvil de orden 3 y estimas su función de autocorrelación va a tener 3 picos y así sucesivamente. O sea, tiene propiedades bien bonitas, bien interesantes. Y aquí les resumí cuáles son esas propiedades. Déjenme hacer algunos ejemplos numéricos. Déjenme comenzar con ruido blanco. Si uno encuentra su función de autocorrelación, dejen que está calculando. Lo que va a suceder es que esta línea azulita que está aquí, ¿saben qué quiere decir? ¿Qué creen que sea?
esta línea punteada. Es como un intervalo de confianza, ¿no? Es un intervalo de confianza. Entonces, básicamente, aquí lo que te está diciendo, mira, tomé tu sucesión de datos, generaste un ruido blanco. Déjenme graficar el ruido blanco. Aquí está el ruido blanco. Ruido blanco. Ahora te voy a estimar su función de autocorrelación. Me está diciendo que para cualquier frecuencia, su autocorrelación es 0. ¿Por qué digo que es 0 si aquí tiene un piquito? Y aquí tiene un pico. Y aquí tiene otro pico. Y aquí tiene otro pico. ¿Por qué digo que es 0? Que no excede los intervalos de confianza. Porque no excede los intervalos de confianza. Entonces no puedes tú concluir de manera estadística que en realidad este coeficiente es significativamente distinto de 0. Entonces, si yo tengo un proceso, calculo su función de autocorrelación y obtengo esta gráfica, digo, perfecto, es ruido blanco, estadísticamente hablando. Déjenme analizar. Gerardo, una Sí, pregunta, corrígeme si estoy mal. También a ojo de buen cubero nos indica que sigue una normal, ¿no? El ruido blanco por los patrones. O no, 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 fíjate, no, no necesariamente. Ah, perdón, a ver, otra vez, Adrián. Sí, ¿qué es un qué? que los lag como que siguen un cierto patrón, ¿no? De que cada dos lag sube o baja. A Ajá. ojo de buen cubero se supone que te intuye que sigue una normal, bueno, sin hacer ninguna prueba, ¿no? Estadística. No, no, no necesariamente quiere decir que sea gaussiano, Adrián. Ujú. Simplemente te está diciendo en este caso que es ruido blanco. Pero la gaussianidad del ruido tenemos que utilizar otro tipo de pruebas para determinarlo. Ok, ok. Bien, déjenme calcular este. Vean que aquí tengo una media móvil. ¿De qué orden? Quizá Adrián mencionaba eso porque el proceso de generación de datos se hizo con una normal. Sí, pero no tiene por qué ser normal. Pero mm, Podría ser otra. Eh, ¿Cuál otra podría ser interesante? Es que no me acuerdo cuáles otras podemos calcular aquí. no, no sé, Ner. Bueno, ahorita lo cambiamos, pero vamos a poner que no tiene por qué ser esta. A ver si ahorita buscamos otra. Pero déjenme calcular una media móvil de orden 1. Déjenme estimar su función de autocorrelación. ¿Y qué notan? Únicamente tiene que, estadísticamente, ¿cuántos picos? Uno. 1. Entonces, no me acuerdo cómo cambiarlo, creo que es. Déjenme ver si esto funciona. No, es que no me acuerdo cómo definir una media móvil. Aquí solamente estoy definiendo una media móvil de orden 1. Si quisiera definir una media móvil de orden 2, déjenme ver, no me acuerdo. Lo que quiero hacer es para que vean cómo cambiaría esto. ¿Y ese parámetro 0,7 de dónde sale? Yo lo escogí. Ah, ya. Estoy simulando, fíjate qué dice aquí. ¿Qué dice? Se está calculando una arima. Ajá. ¿Y qué quiere decir sim? No sé, no sé. Simular. Ah, simulado. Ya. Ah, entonces acá se está generando, se está haciendo el proceso de generación de datos y luego calcular el arima. Después lo que genera es una serie de 500 datos. Mm. Son 500 datos aleatorios. Y el coeficiente de la media móvil, ¿dónde estaba? Estaba aquí. El coeficiente de la media móvil es 0,7. A eso me refería. Ah, ok.
Déjame ver si esto funciona. A ver, vamos a poner esto acá. ¿Qué es lo que se supone que está generando aquí? Vean, es un modelo ARIMA. Estoy simulándolo. ¿Cuántos datos? 500. Y los coeficientes van a ser 0.7 y menos 0.3. O sea que es una media móvil ¿de qué orden? Sería de orden 2 ahí. De orden 2. Y la que es igual está sobrando, parece. Ah, pensé que estaba sobrando. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo, Luis? La línea 19, parece que pensé yo que estaba sobrando así igual entre model y list, pero aparentemente no, porque ejecutó. No, no, no. Es el Mm. modelo. Y aquí estoy diciendo que es un modelo Ah, ya, ya, perfecto, ya, puramente MA. ya. Entonces, esto es para simular modelos ARIMA en general. Pero cuando yo pongo esto, le estoy diciendo que únicamente genera un modelo de medias móviles. Entonces, con esta línea lo grafico. Y ahora con esta, ¿qué es lo que me voy a intentar calcular o estimar? La función de Autocorrelación. autocorrelación. Correlación. Y entonces, en general, aquí no se ve tan claro, déjenme cambiar el parámetro. Noten que, por ejemplo, en este caso, captura los ¿qué? Los dos primeros picos. Obviamente todo esto es estadístico. En principio, en teoría, una media móvil de orden 2, vean aquí, únicamente tiene 2 picos. Y eso está expresado por el hecho de que es una media móvil de orden 1. Déjenme ver si perdón, de orden 2. Media móvil de orden 1. Media móvil de orden 3. Perdón, de orden 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a ver si esto funciona. En principio, ¿cuántos picos debería de tener ahí en su función de autocorrelación? 3. 3. Y ahí están los 3. ¿Ya vieron? Entonces, la función de autocorrelación, pues es muy utilizada precisamente para este tipo de cosas. ¿Ok? Déjenme ver si puedo generar otra función, además de... Para que no se quede la duda, Adrián. Ah, Poisson. Y Ulises recomienda Poisson. Para que se vea bonito. Sí. Eh, a ver, vamos a ver si una uniforme. Ya viste, Adrián, no tiene por qué ser normal. Y por ahí Ulises sugirió otra. A ver, una Poisson. Voy a poner esta acá.
Ustedes pueden jugar con ella, dependiendo qué es lo que... Y bueno, noten que ya vienen los rezagos muy lejos. Entonces es un poco un arte a la estadística, ¿sí? Pero es lo que les quería mostrar. Que en general es una técnica que es muy utilizada, ¿sí? Y ahora ustedes me dirán, ok, perfecto, estás hablando de la función de autocorrelación y tiene esto que ver con análisis espectral. Bueno, pues resulta ser que además de poder, aquí está como una de las maneras como uno puede estimar esta función de autocorrelación, resulta ser que hay toda una teoría, y yo se los mencioné la semana anterior, que uno puede reescribir todo esto en términos de transformadas, o sea, análisis espectral. Y para eso uno define algo que llamamos la densidad espectral. Y noten que aparece nuevamente la función exponencial, la i, el número imaginario, raíz de -1. Esta omega que está aquí son distintas frecuencias. Y básicamente lo que estamos calculando es la transformada de Fourier de la función de autocovarianza. A toda esta teoría le llamamos análisis espectral. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van a un curso clásico de series de tiempo, literal así es lo que hacen. Típicamente comienzan con modelos ARMA o ARIMA y después te dicen, bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a tomar toda esta teoría y la voy a analizar, pero desde un punto de vista de análisis espectral. Y recuerden, no sé si recuerdan la clase anterior que dijimos que en la teoría de Fourier, yo comienzo con una función, lo envío al espacio de frecuencias, pero así como tengo el espacio de frecuencias, lo puedo ¿qué? Regresar al espacio temporal. ¿Eso qué quiere decir? Que así como hay una transformada, hay una antitransformada, por decirlo de alguna manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso te está diciendo una cosa bien interesante, que los procesos ARMA, uno los puede analizar utilizando o análisis espectral o la teoría clásica. Y bueno, y hay cosas ahí bien interesantes. Por ejemplo, es lo que yo les mencionaba, que cuando uno calcula la densidad espectral del ruido blanco, resulta ser que debería uno obtener una densidad espectral que es constante. Que, por ejemplo, si yo comienzo con un proceso autorregresivo de orden 1, yo debería de obtener una densidad espectral de esta forma. Si yo comienzo con una media móvil de orden 1, entonces yo debería de obtener una densidad espectral de esta forma y así sucesivamente, ¿sí? O sea, hay toda una manera en que yo puedo relacionar mi teoría clásica con el análisis espectral. Déjenme enseñarles aquí. Entonces, aquí lo que voy a hacer es voy a comenzar con ruido blanco. Y ya habíamos hecho esto, habíamos calculado su función de autocorrelación, pero ahora déjenme calcular su densidad espectral. Le estoy estimando, señores. Primero simulé un ruido blanco, después la grafico, después calculo su función de correlación y ahora déjenme estimar su densidad espectral. Y si ustedes ven esto, me dirán, oye, Gerardo, eso yo no lo veo como una constante. Tú me habías dicho que la densidad ¿de quién? La densidad espectral del ruido blanco debería ser constante para todas las frecuencias. Bueno, lo que pasa es que es un estimador.
y ese estimador tiene ruido. Pero aquí lo que puse en línea punteada es precisamente teóricamente cuál debería ser su densidad espectral. Entonces, básicamente lo que eso te está diciendo es que hay variabilidad en el estimador, pero la densidad espectral de un ruido blanco se debería de ver más o menos así. Hay maneras en que uno lo puede suavizar, ¿sí? No es un gran trabajo, pero déjenme compararlo con, por ejemplo, un autorregresivo de orden 1. Déjenme graficar el proceso. Déjenme graficar su función de autocorrelación. Vean cómo decae. Ahora déjenme estimar su densidad espectral. Noten que esta como que decae, es distinta a la del ruido blanco, que era prácticamente constante. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme analizar una media móvil. Estimo una media móvil. Su función de autocorrelación se debería de cortar, porque es una media móvil de orden 1. Ahora déjenme estimar su densidad espectral. Y nuevamente, tiene cierta forma. Y estas formas que les acabo de graficar no son casualidad. Uno los puede, en primer lugar, calcular teóricamente y después uno puede estimarlos y verificar que satisfacen ciertas propiedades. Entonces, Oye, disculpe, Gerardo. sí, Estas densidades espectrales, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es lo que estamos observando? te están diciendo precisamente ¿cómo se llama? Propiedades del proceso. O sea, recuerda, cuando uno tiene un proceso, tú lo graficas. Déjame graficar esto. Este es un arma 1-1. Ok, Este, Luis, es una media móvil de orden 1. sí. Este, Luis, es una R1. Pregunta para ti. ¿Tú sabrías distinguirlos a simple vista? No, no sabría. No. Pues, yo los veo y digo, es más, a mí me parecen ruido blanco. Exacto, pensaría lo mismo. Lo que estas teorías te quieren decir es, mira, a simple vista tú podrías pensar que es un proceso autorregresivo de orden 1. Ah, pero quizás, por ejemplo, si tienes una media móvil, su función de autocorrelación va a tener ciertas propiedades. Y del mismo modo, su espectro de densidad espectral va a tener otras propiedades. Déjame calcular algo. Por ejemplo, sí, Luis, adelante. ¿No debería de ser en el eje Y? O sea, esto es como una nimiedad, pero en el eje Y, en lugar de espectro, no debería de ser poder. O sea, es el poder de la señal, ¿no? Sí, Ok, solo lo digo porque dice spectrum, no power. sí, tiene una definición formal, pero no entrega los detalles. Déjenme graficar este proceso. ¿Qué creen cómo se va a ver este proceso que acabo aquí de generar? ¿Cómo creen que se vea? ¿Alguien sabe? Es una función monótona creciente, ¿no? Miren, esta función dice, es una suma acumulada, cumulative sum, y WN es ruido blanco, o sea, una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, en este caso gaussianas. ¿Cómo se verá? A ver, vamos a graficarla. Eso es ¿cómo le llamamos en series de tiempo? ¿Se acuerdan? Es una caminata aleatoria. Piénsenlo. Esto lo hemos mencionado. ¿Una caminata aleatoria será estacionaria? No, No, No.
Y noten que el espectro definitivamente no se ve como ruido blanco. ¿Sí? Recuerden, el espectro de ruido blanco era como una constante. Y ese pico que tiene aquí es una característica de caminatas aleatorias, que tiene un pico en el tiempo cero. ¿Ok? Entonces, contestando tu pregunta, Luis, ¿para qué nos sirven todas estas herramientas? Es para poder caracterizar el proceso que estamos analizando. ¿Sí? ¿Está bien, Luis? De acuerdo, sí. Sí, o sea, simplemente velo como, nuevamente, insisto. Aquí era muy evidente la diferencia entre el ruido blanco y una camioneta aleatoria. Pero si yo comienzo con este, o comienzo con este, o comienzo con este, pues honestamente veo muy complicado que nosotros pudiéramos concluir la diferencia entre una media móvil, un autorregresivo y un ruido blanco. ¿Ok? Tiene muchas otras razones, como les dije, nos permite estudiar o calcular o estimar los estimadores, nos permite representar los procesos no únicamente en términos de un proceso temporal, sino que también nos permite, lo que les mencioné, convertir procesos que tienen representación temporal en procesos que son expresados en términos de sus densidades espectrales. De hecho, ese es un resultado muy importante que nos dice que un proceso ARMA en general, lo podemos expresar en términos de esta transformada inversa de Fourier. Insisto, un proceso lo puedo expresar en términos de una transformada inversa de Fourier. Un proceso ARMA que en el espacio temporal se ve así, yo lo puedo expresar así. Pero en términos prácticos, ¿qué me está diciendo? Y hay una relación uno a uno. Lo que me está diciendo es que un proceso aleatorio, se puede representar como una combinación de procesos en distintas frecuencias, una combinación lineal de procesos que tienen distintas frecuencias. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Estamos bien con eso? Pero esta representación espectral es cierta si y solo si el proceso es estacionario. Perfecto. ¿Y eso qué tiene que ver con la descomposición empírica modal? Bueno, resulta ser que unos señores dijeron, oye, pues quizás yo puedo relajar el supuesto de que un proceso es estacionario y puedo comenzar con cualquier proceso, descomponerlo en distintas subfunciones que están variando a distintas frecuencias. La parte interesante es que yo puedo reconstruir el proceso como una combinación lineal de dichos subprocesos que, insisto, no tienen por qué ser estacionarios. Entonces, podría decir, oye, eso suena muy matemático, ¿por qué no me enseñas un ejemplo? Perfecto. Vamos a ver un ejemplo. Vean lo que voy a hacer. A ver, una acción que les guste. Miren, voy a escoger Rocket Lab y si quieren ahorita la cambio. Entonces voy a buscar datos de Rocket Lab, precios de cuándo a cuándo.
Qué será eso? Un año hasta hoy. De un año hasta hoy. Y los va a bajar de Yahoo Finance. Y va a tomar los precios al cierre del mercado. Entonces voy a hacer esto. Esas Y funciones de la biblioteca QuantMod, exacto. Esta función EMD es de la librería. Bueno, las primeras dos son de QuantMod, Luis. Y esta EMD es de la librería EMD. ¿Qué será EMD? Pues lo que estamos estudiando, Empirical Model. Empirical Mode Decomposition. Entonces me pregunto, ¿y eso qué está haciendo? A ver, vean lo que voy a hacer. En primer lugar, quiero ver, aquí me dice que la teoría o el procedimiento te descompone el proceso original en n subprocesos y un residuo. N subprocesos. Pero no siempre la cantidad de subprocesos va a ser el mismo. Entonces, si yo calculo esto, me va a decir exactamente cuántos subprocesos generó. No me había cargado, ¿no? Caray, ¿por qué no lo tengo? Le falta una S a resultados. Resultados guión bajo. Ah, ya, sí, gracias. Y fíjense cuántos subprocesos tiene. ¿Cuántos dice? 5. O sea, lo que me está diciendo es que está tomando el proceso y el precio original lo está subdividiendo en cuántos subprocesos. En IMF 1, en IMF 2, en IMF 3, en IMF 4, en IMF 5 y un residuo. ¿Ok? ¿Cómo se verán? A ver, vamos a ver cómo se ve cada uno de ellos. Déjenme graficar el residuo. Ah, caray, el residuo se ve como una función suave, ¿verdad? Pareciera que esté indicando algún tipo de tendencia de algo. Recuerden, es el residuo del precio de Rocket Lab. Déjenme ver cómo se ve su primer subfunción. Bueno, a ver. Ok, se ve como ruido que tiene cierto tipo de frecuencia. A ver, vamos a compararlo con el quinto. Recuerden que estaba subdividido en 5. ¿Cuál es más variable? ¿Este subproceso o ese subproceso? Este, ¿No? El primero. Entonces, este tiene una mayor o menor frecuencia. una mayor frecuencia. Muy bien. Vamos a buscar a su segunda subfunción en la descomposición. Noten que es menor su frecuencia. El cero es aún menor. Y así sucesivamente. Y yo lo que les dije es que esta teoría, ¿qué es lo que te está permitiendo hacer? Pues lo que yo argumenté es que nosotros podemos representar o podemos descomponer un proceso no estacionario como una combinación lineal de subprocesos a distintas frecuencias. Déjenme graficar lo siguiente. Primero voy a graficar el residuo.
Y ahora a esa gráfica le voy a agregar el precio original de Rocket Lab. ¿Qué es lo que está haciendo ese residuo? ¿Está capturando qué? ¿Cómo lo caracterizarían ustedes? Como la tendencia principal. Como la tendencia principal. Oigan, a ver qué pasa. Ahora voy a comenzar agregándole del de menor frecuencia al de mayor frecuencia y voy a ver cómo cambia esa gráfica. Déjenme graficar el proceso. Perdón. Esto, lo que hice, vean lo que hice. Tomé el residuo y le sumé su proceso de menor frecuencia. Déjenme compararlo ahora con el precio. ¿Sí? Ahora déjenme agregar no únicamente el quinto, sino voy a agregar el quinto y el cuarto. Déjenme ponerlo aquí 4 y 5. Primero déjenme graficar esta combinación, residuo más los dos subprocesos de menor frecuencia. Déjenme agregarle el precio. ¿Y qué están notando conforme le voy agregando los subprocesos? Recuerden, en este ejemplo, ¿cuántos subprocesos teníamos? 5. 5. ¿Qué notan que está pasando? Nos estamos acercando más a los valores de mercado. Nos estamos acercando cada vez más. A ver, aquí vamos a agregar 3. Pues ya sabemos que debería de pasar. Cada vez nos estamos acercando más. ¿A quién? Al precio original. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Qué tal? ¿Se ve ahora mejor? Sí, ¿verdad? Y por no dejar, vamos a hacer todavía uno más. 5, 4, 3 y 2. Y pues a ver. Y si agrego los 5, ¿qué debería de pasar? Replicar los precios. No deberíamos de poder distinguir el precio de la combinación. ¿Ya vieron? Y ustedes me dirán, oye Gerardo, ¿y esto por qué te interesa? ¿Por qué te interesa para construir portafolios de inversión? Bueno, estamos hablando de incertidumbre, ¿verdad? Y el problema de la incertidumbre es que te puede nublar, por decirlo de alguna manera, lo que en realidad está sucediendo con el proceso. Por ejemplo, yo en general sí noto que ha habido cambios, pero la tendencia en general del proceso ha sido a incrementar o a bajar. En general, ¿ha aumentado el precio o ha bajado? Ha aumentado. Pues ha aumentado. Oigan, y cuando yo estoy estimando la matriz de covarianza y el vector de rendimientos, estos picos del proceso original, ¿no le estarán de alguna manera agregando ruido
a mi estimación. Por ejemplo, si yo quisiera construir un portafolio de inversión tomando datos, no únicamente de Rocket Lab, de SPY, del que ustedes quisieran, ¿qué pasará si en lugar de utilizar el precio, línea azul, utilizo la descomposición empírica modal, utilizando únicamente a las 3 primeras frecuencias más bajas del proceso más su residuo, que sería la línea roja que estoy viendo aquí? ¿Cambiarán los resultados? ¿Qué opinan ustedes? Su intuición, ¿qué les dice? Los, los portafolios de Markowitz que estudiamos el mes pasado, ¿cambiarán si en lugar de utilizar los precios originales en azul, utilizo procesos que eliminan a las frecuencias altas? Pues sí, ¿no? O sea, se escogerían como activos que generen menos ruido en el portafolio. Exacto. Desde un punto de vista matemático, el estimador debería ser distinto. Y como creo que acaba de comentar Alberto, pues sin lugar a dudas, algo que sí pareciera que estás haciendo, estás eliminando ruido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el artículo de estos señores, ellos argumentan que sus portafolios, utilizando cierta estrategia de MD, de Empirical Mode Decomposition, les arrojó mejores portafolios de inversión. ¿Ok? Es un análisis a mí se me hizo padre. Por ejemplo, calcularon, sí. ¿Alguien me va a preguntar algo? No. Bueno, hacen matrices de covarianza con distintas combinaciones, utilizando únicamente, por ejemplo, subprocesos o estas funciones modales, ya sea únicamente incluyendo las de alta frecuencia, las de media frecuencia, los de alta frecuencia. Ellos argumentan que dependiendo qué estructura utilices, tú puedes resaltar distintas propiedades de los procesos, que yo, en lo personal, creo que es cierto, ¿sí? Entonces, no lo cargué, pero yo, pues, era de las cosas que hacía. Tomar este tipo de modelos, toda esta teoría de Empirical Mode Decomposition, y construir distintos portafolios utilizando precisamente esta descomposición empírica modal. ¿Ok? Noten que no necesariamente los procesos van a tener la misma descomposición. Déjenme, por ejemplo, no sé si esto vaya a cambiar, pero vamos a hacerlo. Déjenme tomar el precio del índice Standard & Poor's y vamos a ver cuántas funciones modales me arroja. También 5. Vamos a ver cómo se vería el residuo únicamente. Fíjense, en rojo es el residuo, en azul es el índice Standard & Poor's. Déjenme aquí tomar el residuo más su función modal de menor frecuencia. Y déjenme hacerlo con la segunda. Y nuevamente, aquí la pregunta es, ¿tus decisiones
se ven afectadas? ¿Tu construcción de portafolio se ve afectado? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Entonces, obviamente cuando yo agrego todas las frecuencias, más bien todas las funciones modales, reconstruyo perfectamente el proceso. Déjenme ver si puedo encontrar uno que no me dé exactamente 5 funciones modales. ¿Cuál podría ser uno bueno? Lo que les quería mostrar es que no siempre se cumple. Depende del proceso que ustedes estén estudiando. A ver, espera, a ver esto. ¿Ya vieron? Ese es otro precio y noten cómo me arroja 6. Entonces, es una tecnología, yo diría que interesante. Un comentario importante para ustedes. En el título tiene una idea muy importante. Descomposición empírica modal. ¿Ok? La parte de empírica es importante porque la metodología que se utiliza para llegar a esa descomposición es empírica. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo comencé a ver esta plática de este señor que yo les mencioné, él lo que creía que pasaba era que cuando tú le aplicabas esta descomposición, tú obtenías subprocesos que además eran independientes. Y cuando tienes procesos, una combinación de cosas que son independientes, puedes utilizar muchos métodos matemáticos que te permiten obtener cosas interesantes. ¿Sí? Pero resulta ser que tú no puedes demostrar matemáticamente que eso sea cierto. En algunos casos puedes encontrar cierta evidencia. El detalle viene en la palabra de empírico. ¿Ok? Entonces, del mismo modo que hemos visto con muchas herramientas que hemos estudiado de Machine Learning, en donde para poder llegar a soluciones o resultados interesantes tienes que hacer muchos ejercicios numéricos, aquí es lo mismo. No puedes partir de un supuesto matemático robusto que te permita garantizar que vas a llegar a tu mejor modelo. ¿Sí? Entonces no quiero que se les olvide eso. Entonces, en resumen, ¿qué es la descomposición empírica modal? Pues es una estrategia general para poder descomponer procesos no estacionarios en una sucesión de funciones que capturan el comportamiento de distintas frecuencias del proceso original. ¿Por qué te podría ayudar este tipo de descomposición? Porque como lo acabamos de ver, en principio ustedes pueden resaltar ciertas componentes del proceso que están estudiando o pueden resaltar las partes de alta frecuencia, de media frecuencia o de baja frecuencia o depende de lo que ustedes estén buscando. Un ejercicio o ejercicios que yo he visto que la gente hace y que yo he hecho es intentar utilizar la teoría de descomposición empírica modal para la construcción de portafolios. Se los vuelvo a repetir, los portafolios arrojados por esta técnica son distintos, sí.
¿ok? Y esa conclusión suena muy razonable. No es lo mismo comenzar con el precio original en azul que con el precio en rojo, que es únicamente el residuo de la descomposición, ¿ok? Entonces, ustedes van a ver con Alfonso y con Max. Con Alfonso un poco más de la parte matemática y con Max ejemplos numéricos más específicos. Pero solo quería yo como que mostrarles la teoría general, ¿sí? Más bien motivarla. O sea, que vean que este tipo de cosas, pues sí tienen por ahí una aplicación real, no únicamente en finanzas en general. Tienen una aplicación, pues, poderosa. Y insisto, con muchas cosas que hemos hecho aquí, les presentamos la teoría, les enseñamos cómo calcular cosas, pero el problema particular, pues también es un poco de arte, ¿sí? Dependiendo del proceso o el portafolio, lo que sea que ustedes quieran estudiar, va a requerir un ejercicio numérico para poder encontrar sus óptimos, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Tienen preguntas? Y yo tengo una consulta. ¿Cómo sería en este caso la construcción entonces del portfolio con estos resultados? Que eso no me queda claro. Yo Y lo lo que, segundo, yo lo que he hecho con distintos ejercicios que no lo tengo aquí es, por ejemplo, ponía algún criterio. Tomaba un vector de precios, por ejemplo, 6 precios, le hacía una descomposición empírica modal y ponía una regla. Por ejemplo, me voy a quedar con el residuo y las 3 funciones modales de menor frecuencia, ¿sí? Y entonces, una vez que tenía esa reconstrucción, a ese objeto nuevo le estimaba su matriz de covarianza y su vector de rendimientos. Y una vez que tenía eso, entonces generaba mis portafolios óptimos. Y ahí nuevamente la pregunta es, oye, y para mi problema, ¿qué es lo que debería de seguir? ¿Utilizar los 3 primeros, los 4, los 5 o quedarme al contrario, con los de mayor frecuencia? ¿Ok? Recuerden que también ahí tiene que uno poner cierto tipo de criterios, porque no todos los procesos van a tener la misma cantidad de funciones modales. O a lo mejor algo que podrías argumentar, Luis, es hay procesos que son lo suficientemente suaves. Por ejemplo, el SPY, que es una combinación lineal de 500 empresas, quizás ya tiene el ruido que caracteriza al mercado. O sea, a lo mejor ese no le debería yo de remover nada, extraer nada. Y debería de quedarme con el proceso tal y como es. ¿Sí? O quizás a mí me ayuda a identificar que en este momento el precio de este activo, por ejemplo, la gente que utiliza, ¿cómo se llama? Análisis, ¿cómo llaman? Análisis, bueno, quizás yo podría concluir de este residuo que la tendencia de corto plazo del proceso es a la baja, ¿sí? O sea, hay en principio muchas cosas que uno puede explorar utilizando esta técnica. también entonces podría servir para hacer forecasting este Por algoritmo. ¿O no? ejemplo, ¿Y por cómo ejemplo, funciona fuera de muestras? No sé si he hecho las pruebas para ver cómo funciona la predicción con valores ya fuera de muestra, más porque acá podrías hacerlo. con muestra actúa bien. Correcto. Miren, ahí recuerden muchas cosas. No sé si vieron que hace unos 2, 3 días, ¿cuándo fue el viernes? Creo que Donald Trump Sí, el viernes salió fue. a mencionar que iba a imponer unas tarifas del 100% y por ahí hubo un trader que se anticipó y puso unas posiciones cortas en criptos
y acabó, o sea, es obvio que, digo, no quiero decir obvio, me parece que hay una muy fuerte indicación de que la persona que hizo la posición tenía información privilegiada, que acabó generando en cosa de unas horas $190 millones. O sea, pónganse a pensar el monto que implica de riesgo alguien que ponga esa posición y que por pura suerte le salga. Bueno, entonces eso no lo van a poder hacer con esta técnica. Ese es mi punto. Pero podrías quizás, Luis, lo que tú dijiste, hacer backtesting bajo ciertas condiciones y ver el poder predictivo de esta técnica a distintos plazos. Insisto, no va a ser perfecta. ¿Por qué? Pues porque tiene una componente aleatoria. Pero quizás existe una combinación que tú puedas encontrar que te permita hacer este tipo de decisiones. Yo personalmente, Luis, si lo llegas a encontrar, si haces un tipo de ejercicio de este tipo, bueno, depende de tus ambiciones, pero yo no lo publicaría, ¿no? O sea, lo usaría. Sí, sí, yo creo que eso no es para publicar, es como para usar. Sí, sí, pues sí, o sea, no me queda claro cuál es el beneficio que lo publiques, pero bueno, cada quien. Pero mi punto es que si hay empresas que utilizan este tipo de cosas y le invierten tiempo y recursos y encuentran un modelo que capta cierto tipo de señales, pues lo va a utilizar, no lo va a publicar. ¿Sí? Perfecto, jóvenes. ¿Qué les parece si no hay más preguntas? Déjenme compartirles la presentación. El código en R. Recuerden que le hice algunas modificaciones, pero en principio les puse todo lo que tienen que instalar. Entonces debería de funcionar si van línea por línea. Mm, Y, y déjenme pasarles el artículo. El artículo ya no es tan reciente, ya son 6 años, pero puede ser una buena lectura. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Nada. ¿Quedó muy claro? Miren, yo sé que pareciera que son cosas, sí, y son cosas que requieren, no son fáciles, pero como que yo lo que les intento transmitir es el por qué pueden ser útiles, ¿sí? Entonces, no lean, por ejemplo, esa presentación, es un resumen de muchas cosas que hemos visto. Entonces, les puede servir como para empaparse nuevamente un poco
de cosas que quizás no hayan repasado, ¿sí? Perfecto, jóvenes. Si no hay más preguntas, vamos a dejarlo aquí. Vale, muchas gracias, Gerardo. Muchas Aquí, gracias. cuídense. Gracias. Gracias, Gerardo. Bye, bye. Chao.